En el corazón latente de África, donde el tiempo parece haberse detenido en una era de sombras y misterio, se despliega la inmensidad del Congo, un ecosistema que respira con la fuerza de un pulmón ancestral. Aquí, el aire es denso, cargado de una humedad que se puede sentir en cada poro de la piel, y el aroma a tierra mojada y vegetación en descomposición satura los sentidos, revelando la presencia de un gigante verde que despierta bajo una neblina perpetua. El río Congo, una arteria vital de aguas oscuras y profundas, serpentea a través de la selva como una serpiente de obsidiana, dictando con su flujo implacable el ritmo de la vida y la muerte para millones de criaturas. Este es el verdadero corazón de las tinieblas, una catedral de biodiversidad donde la luz del sol rara vez logra besar el suelo, filtrándose apenas entre el dosel infinito para crear un juego de luces y sombras que oculta secretos milenarios. En este escenario de proporciones épicas, la supervivencia no es un derecho, sino una conquista diaria, y cada crujido en la maleza, cada vibración en el agua, cuenta la historia de una lucha constante por la existencia en el rincón más indómito del planeta. En medio de esta espesura impenetrable, emerge una figura de poder absoluto, el monarca de las tierras bajas, el gorila de Grauer. Su presencia es la de un titán de músculos de acero y mirada profunda, un soberano que camina con una autoridad que no necesita palabras. El roce de sus nudillos contra el suelo húmedo resuena como un tambor sordo en la quietud del bosque, mientras su familia, un linaje protegido por su fuerza bruta contenida, se mueve bajo su sombra vigilante. Este coloso no es solo un guerrero, sino un sabio ancestral que comprende los ciclos de la selva, manteniendo el orden social en un mundo que a menudo parece entregado al caos. Su pecho, ancho como un escudo de guerra, alberga un corazón que late con la responsabilidad de proteger a los suyos de cualquier amenaza, ya sea un depredador al acecho o la intrusión de lo desconocido. La tensión muscular en sus hombros revela una disposición constante al combate, pero en sus ojos se percibe una sabiduría que solo los siglos de evolución en este santuario verde podrían otorgar, estableciendo una conexión mística entre el gran simio y la tierra que gobierna con mano firme pero justa. Sin embargo, incluso la mirada del monarca se desvía hacia las alturas cuando una sensación de peligro invisible recorre el aire, pues en el dosel arbóreo habita la sombra invisible, el leopardo del Congo. Este depredador es el maestro supremo del camuflaje, una mancha de pelaje moteado que se funde perfectamente con el juego de luces y hojas, convirtiéndose en un fantasma que acecha sin ser visto. Su paciencia es letal, capaz de permanecer inmóvil durante horas, con los músculos tensos y listos para una explosión de violencia quirúrgica. La presencia del leopardo genera una tensión constante que vibra a través de la selva, alterando el comportamiento de cada criatura que habita bajo sus dominios. Los monos callan y las aves vigilan con nerviosismo, sabiendo que la muerte puede descender del cielo en un instante. El leopardo no caza por simple instinto, sino con una estrategia refinada, eligiendo el momento exacto en que la guardia de su presa flaquea para lanzar una sentencia definitiva. Su sigilo absoluto es su mayor arma, permitiéndole ser el dueño de las alturas y el ejecutor silencioso de una ley natural que no perdona el menor descuido en este laberinto de ramas y sombras. Como un contrapunto necesario a la brutalidad del leopardo, la selva ofrece un refugio de complejidad social en el mundo de los bonobos, conocidos como los diplomáticos de la selva. En sus comunidades, la fuerza bruta es reemplazada por una red intrincada de empatía y alianzas, donde la resolución de conflictos no se busca a través de la sangre, sino mediante el afecto y el contacto social. Estos primates demuestran que en el Congo, la inteligencia y la cooperación son tan vitales para la supervivencia como las garras más afiladas. Observar a un grupo de bonobos es presenciar una danza de interacciones complejas, donde el cuidado mutuo y el juego
fortalecen los vínculos que mantienen unida a la tribu frente a las adversidades del entorno. Su sociedad, liderada a menudo por coaliciones de hembras, ofrece una lección de diplomacia en un mundo que de otro modo sería implacable. La suavidad de sus gestos y la profundidad de su comunicación vocal crean una atmósfera de relativa paz en medio de la ferocidad del bosque, recordándonos que incluso en el corazón de las tinieblas existe espacio para la compasión y el entendimiento mutuo entre los seres que comparten este destino verde. Siguiendo las rutas trazadas por la interacción social, nos encontramos con los verdaderos arquitectos del ecosistema, los elefantes de selva. Estos gigantes, de piel rugosa y colmillos que apuntan hacia el suelo, poseen una memoria prodigiosa que les permite navegar por el laberinto vegetal con una precisión asombrosa. A diferencia de sus parientes de la sabana, estos elefantes son más compactos, adaptados para moverse entre los troncos colosales de la cuenca del Congo. Con cada paso masivo, abren senderos que sirven de autopistas para innumerables especies, desde pequeños roedores hasta grandes depredadores, moldeando físicamente el paisaje a su paso. Son los guardianes de la biodiversidad botánica, dispersando semillas a lo largo de kilómetros y creando claros en el bosque donde la luz del sol finalmente puede tocar el suelo, permitiendo que nuevas formas de vida florezcan. Su presencia es una bendición para la selva, pues sin su incansable labor de ingeniería natural, el Congo sería un lugar mucho más cerrado y hostil. El retumbar de sus pisadas y el sonido de las ramas quebrándose bajo su peso son la banda sonora de una transformación constante, una obra maestra de la naturaleza, ejecutada por estos titanes grises, pero donde los senderos terrestres terminan y las orillas fangosas comienzan, el peligro adquiere una forma prehistórica en la figura del cocodrilo del Nilo, el tirano de los pantanos. Este depredador oportunista encarna la paciencia personificada, permaneciendo sumergido casi por completo, con solo sus ojos y fosas nasales rompiendo la superficie del agua turbia. En este dominio acuático, la seguridad de la tierra firme desaparece por completo, reemplazada por una amenaza que puede atacar con la velocidad de un rayo y la fuerza de una prensa hidráulica. La mordida del cocodrilo es devastadora, una sentencia de muerte para cualquier animal que se acerque demasiado a beber o a cruzar las corrientes traicioneras. Su piel, una armadura de escamas duras como la piedra, lo protege de casi cualquier ataque, mientras que su cola poderosa le permite impulsarse con una agilidad sorprendente bajo el agua. El cocodrilo es un recordatorio de que en el Congo, la muerte acecha en cada rincón, y que las aguas que dan vida también pueden ser el escenario de una emboscada final, ejecutada por un ser que ha perfeccionado el arte de la caza durante millones de años. No muy lejos de los dominios del cocodrilo, otro coloso reclama su espacio con un temperamento explosivo: el hipopótamo, el guardián territorial de los ríos. Aunque su apariencia pueda sugerir una calma engañosa mientras descansa sumergido, este gigante es uno de los animales más peligrosos y agresivos de toda África. Su masa corporal es asombrosa, y su mandíbula, armada con colmillos de marfil capaces de partir un bote por la mitad, es una advertencia clara para cualquier intruso. El hipopótamo no tolera la presencia de extraños en su territorio acuático, y su defensa de la frontera es letal y absoluta. Incluso los cocodrilos más grandes mantienen una distancia respetuosa ante la furia de un hipopótamo que siente su espacio invadido. El sonido de sus resoplidos y el chapoteo masivo cuando emerge para marcar su dominio crean una atmósfera de tensión eléctrica en las riberas. Este guardián no solo protege su lugar en el agua, sino que también influye en la ecología del río, removiendo los sedimentos y aportando nutrientes que alimentan a los peces, demostrando que incluso la agresividad más pura tiene un papel fundamental en el equilibrio de este mundo salvaje, bajando la escala de tamaño, pero incrementando la letalidad a niveles microscópicos en su precisión.
La cobra de agua emerge de las corrientes como una cinta de veneno silencioso. Este reptil posee una agilidad subacuática que desafía la vista, moviéndose entre las plantas acuáticas con una fluidez hipnótica. A diferencia de sus parientes terrestres, la cobra de agua ha adaptado su biología para ser una cazadora experta en el medio líquido, donde su veneno neurotóxico actúa con una rapidez aterradora sobre sus presas. Un solo ataque, una mordida quirúrgica, y la víctima queda paralizada antes de darse cuenta de lo que ha sucedido. La letalidad de la cobra es un recordatorio constante de que en el Congo, el peligro no siempre viene en paquetes masivos. A veces, es lo pequeño y lo oculto lo que resulta más mortífero. Su capacidad para desaparecer bajo la superficie en un instante la convierte en una amenaza fantasmagórica, una presencia que obliga a todos los habitantes de las orillas a mantener una vigilancia extrema. Pues en el agua del Congo, la muerte tiene muchas formas y colores, y la cobra de agua es una de sus expresiones más refinadas y elegantes. De regreso en la espesura, donde la maleza es tan densa que parece una pared viva, el búfalo de bosque se mueve como un tanque orgánico. Este animal es la personificación de la resistencia física extrema y el carácter impredecible. A diferencia de sus primos de las llanuras, el búfalo del Congo es más pequeño y de un color rojizo que le permite camuflarse entre las sombras del sotobosque, pero su ferocidad es legendaria. Posee un sentido de alerta tan agudo que cualquier crujido sospechoso puede desencadenar una carga devastadora. No es raro que incluso los leopardos piensen 2 veces antes de enfrentarse a un búfalo adulto, cuyas pezuñas y cuernos son armas capaces de repeler al depredador más audaz. Su vida social en pequeños grupos les otorga una capa extra de protección, creando una barrera de músculos y voluntad que es difícil de penetrar. El búfalo de bosque representa la tenacidad de la vida en la selva, un recordatorio de que incluso aquellos que se alimentan de plantas poseen una agresividad necesaria para sobrevivir en un entorno donde la debilidad se paga con la vida y donde la fuerza es la única moneda de cambio válida. En los rincones más profundos y misíticos de la selva de Ituri, habita una criatura que parece sacada de una leyenda, el okapi, el fantasma del bosque. Este animal esquivo, con sus patas rayadas como las de una cebra y su cuerpo de color chocolate profundo, es el poseedor de una audición tan desarrollada que puede detectar el más mínimo crujido de una hoja a gran distancia. El okapi es la esencia misma del misterio del Congo, una reliquia evolutiva que ha permanecido oculta a los ojos del mundo exterior durante siglos. Su naturaleza solitaria y su capacidad para desvanecerse entre las sombras lo convierten en un ser casi mítico, un espíritu del bosque que observa sin ser visto. Cada movimiento del okapi es cauteloso, una danza de sigilo que le permite evitar a los depredadores y navegar por el terreno más accidentado con una gracia sorprendente. Representa el lado más enigmático de la evolución, un recordatorio de que todavía existen secretos guardados bajo el dosel del Congo. Criaturas que prefieren la soledad de la selva virgen a la luz cegadora del conocimiento humano, manteniendo viva la magia de lo inexplorado. Mientras tanto, en las alturas más elevadas, donde el viento susurra entre las copas de los árboles, el peligro desciende del cielo en la forma del águila coronada, el terror de las alturas, con una visión telescópica que le permite detectar el movimiento de un primate a kilómetros de distancia. Esta rapaz es una especialista en emboscadas aéreas. Sus garras, poderosas y letales, son capaces de romper el cráneo de una presa en pleno vuelo, convirtiéndola en el depredador supremo del aire. El águila coronada no solo caza aves o pequeños mamíferos, sino que se especializa en la captura de monos, lo que obliga a las tropas de primates a vivir en un estado de alerta constante, mirando siempre hacia arriba. El sonido de su grito de guerra resuena en el dosel como una advertencia de que la muerte puede venir de cualquier dirección, rompiendo la paz del cielo con una violencia súbita.
Su vuelo es ruidoso, pero su ataque es preciso. Una demostración de soberanía aérea que completa el círculo de depredación en el Congo, asegurando que ningún rincón, desde el suelo fangoso hasta la rama más alta, sea un lugar de seguridad absoluta. Cerrando este panorama general de los habitantes del Congo, encontramos al cercopiteco de Hamlin, el acróbata del bambú, cuya agilidad en las alturas es simplemente asombrosa. Este pequeño primate se mueve con una destreza que desafía la gravedad, utilizando las ramas más delgadas para escapar de sus perseguidores y encontrar alimento en lugares inaccesibles para otros. Su comunicación es compleja, una serie de llamadas y gestos que mantienen a su grupo unido y alerta frente a las amenazas que acechan tanto arriba como abajo. El cercopiteco es un maestro de la vida en las copas de los árboles, adaptándose perfectamente a los cambios del entorno y demostrando que la agilidad y la rapidez son herramientas fundamentales para la supervivencia. Su presencia alegre y activa sirve como un cierre para esta visión general de la biodiversidad del Congo, preparando el escenario para una inmersión más profunda en las luchas brutales y las alianzas estratégicas que definen la existencia en este paraíso perdido. Aquí, cada especie, desde el gorila más masivo hasta el mono más pequeño, juega un papel crucial en el gran teatro de la vida, donde el telón nunca baja y la función es una lucha eterna por el próximo amanecer, bajo el manto de la penumbra, donde la luz del sol se desvanece antes de tocar el suelo húmedo. Surge una presencia que desafía la tranquilidad del bosque. La hiena manchada, conocida como la carroñera estratega, se desliza por los límites de la selva con una inteligencia social que rivaliza con los grandes primates. Su risa, un eco escalofriante que atraviesa la espesura, no es una señal de alegría, sino una sentencia de comunicación compleja entre los miembros de su clan. Mientras el águila coronada vigila desde las alturas con su visión de obsidiana, la hiena aguarda en el sotobosque, aprovechando los restos de las batallas ajenas o coordinando ataques de una resistencia incansable. Sus mandíbulas, capaces de triturar huesos como si fueran cristal, son el recordatorio de que en el Congo nada se desperdicia. Cada paso de este depredador es una lección de supervivencia oportunista. No es simplemente una devoradora de restos, sino una arquitecta del orden biológico que limpia la Catedral Verde. La tensión muscular en sus hombros poderosos delata una disposición constante para el conflicto, moviéndose como una sombra que conecta la vigilancia aérea con la brutalidad terrestre, esperando pacientemente a que el destino le entregue su próxima ración de vida. En el silencio absoluto que sigue al paso de las hienas, emerge de las profundidades de la tierra un ser que parece forjado en los mitos de una era olvidada. El pangolín gigante, el caballero acorazado del Ituri, se desplaza con una lentitud solemne, envuelto en una armadura de escamas queratinizadas que resuenan suavemente como hojas secas al chocar entre sí. Es un coloso de la discreción, un habitante nocturno que rehúye el estrépito de la selva para sumergirse en su labor solitarias de búsqueda de insectos. Su lengua, una herramienta de precisión quirúrgica, explora los nidos de hormigas y termitas mientras su cuerpo permanece protegido contra casi cualquier ataque. Si el peligro se manifiesta, este titán de la paciencia se enrolla sobre sí mismo, convirtiéndose en una esfera impenetrable de obsidiana orgánica, una fortaleza viviente que desafía las garras del leopardo. Su existencia es un testimonio de la evolución defensiva, una transición perfecta entre la fuerza bruta de los grandes depredadores y la especialización sutil de los seres más discretos que habitan el corazón de las tinieblas. En su soledad mística, el pangolín representa la resistencia silenciosa, un fantasma que camina entre las raíces de los árboles gigantes sin dejar rastro de su paso ancestral. Descendiendo aún más hacia la humedad de los arroyos y el lodo primordial, encontramos a un ser cuya biología desafía la lógica convencional del reino animal.
La rana peluda, el extraño mutante de las aguas del Congo, aguarda bajo la superficie con una capacidad de autodefensa que raya en lo macabro. Cuando se siente amenazada, este anfibio es capaz de quebrar sus propios huesos para que emerjan a través de su piel como garras retráctiles, una adaptación biológica bizarra que la convierte en una guerrera inesperada. El vello que recubre sus costados, una extensión de su sistema respiratorio para absorber oxígeno en aguas turbulentas, le otorga una apariencia mística y perturbadora. Es un salto de resistencia pura en un ecosistema que exige transformaciones extremas para sobrevivir. La vulnerabilidad de su piel húmeda contrasta con la ferocidad de sus defensas internas, estableciendo un vínculo fascinante entre la fragilidad de la vida anfibia y las adaptaciones más radicales de la cuenca. En este rincón del abismo, la rana peluda no es solo una presa, sino un recordatorio de que la naturaleza posee mecanismos de protección que superan cualquier armadura externa, una joya de la evolución que late al ritmo del agua estancada. Sin embargo, ni siquiera la defensa más extraña puede contener el avance de la legión imparable. Desde el suelo selvático surge un rumor que hace temblar a los insectos y huir a los pequeños vertebrados: la hormiga guerrera. Estas criaturas no actúan como individuos, sino como un tapiz de caos organizado, una mente de colmena que fluye sobre el terreno como lava negra. Su agresividad es absoluta y su capacidad para devorar todo a su paso redefine el concepto de poder en la selva. No hay armadura, por gruesa que sea, ni escondite lo suficientemente profundo que pueda resistir el asedio de millones de mandíbulas coordinadas. Son el ejército soberano del sotobosque, una fuerza de la naturaleza que desmantela la vida para reconstruirla en su propio beneficio. El avance de esta marea de quitina es implacable, una sentencia de muerte para cualquier ser que quede atrapado en su camino. Su presencia es un recordatorio de que en el Congo, la fuerza colectiva puede superar la magnitud de los titanes, creando un equilibrio dinámico donde el individuo se disuelve en la voluntad de la masa, preparando el cierre de este ciclo de presentaciones con una demostración de dominio absoluto sobre el suelo. Finalmente, para cerrar el círculo de la vida que une las profundidades con las alturas, la mirada debe elevarse hacia el dosel arbóreo, donde el cálao de casco negro surca el aire con un vuelo ruidoso y majestuoso. Este mensajero del bosque es el nexo vital que conecta la degradación del suelo con la regeneración de la selva. Con su enorme pico y su casco distintivo, el cálao es un arquitecto de la biodiversidad, un dispersor de semillas que viaja kilómetros para plantar los bosques del futuro. Su presencia es una señal de salud para el ecosistema, un guardián que observa desde el abismo de las alturas cómo la vida se recicla constantemente. Al alimentarse de los frutos de los árboles más altos, el cálao asegura que la dinástica de los gigantes verdes continúe por milenios más. Sus alas, batiendo contra el aire húmedo, cierran el ciclo de presentación de los protagonistas de esta tierra indómita. Desde la hiena que limpia los restos hasta el cálao que siembra la vida, cada criatura es una pieza fundamental en el engranaje de este paraíso perdido, donde la muerte es solo el preludio de un nuevo nacimiento, y el bosque siempre encuentra la manera de reclamar su soberanía sobre el tiempo y el espacio. En el corazón de este laberinto vegetal, donde la humedad se adhiere a la piel como una sentencia inevitable, el gorila de Grauer se alza como el soberano absoluto de las tierras bajas. No es solo su masa muscular, una arquitectura de fibra y voluntad, lo que impone respeto, sino la sabiduría ancestral que emana de su mirada profunda, una mirada que ha visto pasar dinastías enteras bajo el palio de esmeralda. El espalda plateada, un titán de carne y hueso, lidera su familia con una autoridad que no necesita de la violencia constante, sino de la presencia. Cada movimiento suyo es un ritual de poder, una danza de fuerza contenida, que mantiene el equilibrio en un entorno donde cualquier debilidad
es castigada por la selva implacable. El líder organiza las rutas de alimentación, decide cuándo descansar y cuándo avanzar, protegiendo a su linaje de las presiones externas, ya sean depredadores o la intrusión de lo desconocido. Su pecho, golpeado rítmicamente, resuena como un tambor de guerra que atraviesa la espesura, advirtiendo a todo aquel que se atreva a desafiar su dominio que en este rincón del Congo, la paz tiene un precio y él es el único cobrador. La cohesión de su grupo es su mayor fortaleza, una red de afectos y jerarquías que permite a los más jóvenes aprender los secretos de la supervivencia bajo la sombra protectora de este coloso de obsidiana, cuya existencia es el pilar sobre el cual descansa la estabilidad de todo el ecosistema de las tierras bajas. Mientras el gorila reina en el suelo, una amenaza diferente se desliza entre las ramas. Una sombra invisible que desafía las leyes de la gravedad. El leopardo del Congo es la personificación del cálculo letal, un espectro que habita en el dosel arbóreo y cuya presencia dicta el comportamiento de cada criatura que vive en las alturas. Su técnica de caza vertical es una maravilla de la evolución, una combinación de paciencia infinita y explosividad quirúrgica. El leopardo no caza con la prisa del hambriento, sino con la precisión de un verdugo que espera el momento exacto en que la guardia de su presa decae. Sus garras, retráctiles y afiladas como cuchillas de obsidiana, le permiten anclarse a la corteza húmeda, mientras observa, con ojos que perforan la penumbra, el movimiento de los primates inferiores. Cuando decide actuar, no hay ruido, solo una caída controlada, un impacto que rompe la columna y el silencio de la selva simultáneamente. Su capacidad para subir presas que duplican su peso hasta las ramas más altas es un testimonio de su fuerza bruta, asegurando que su festín esté a salvo de los carroñeros terrestres. Esta sombra constante obliga a los monos a vivir en un estado de alerta perpetua, moldeando sus rutas de escape y sus gritos de alarma, convirtiendo el dosel en un tablero de ajedrez, donde el leopardo siempre parece estar 3 movimientos por delante de cualquier otra forma de vida. En un contraste fascinante con la letalidad solitaria del felino, el chimpancé de bonobo ofrece una visión alternativa de lo que significa sobrevivir en el infierno verde. En sus sociedades, la brutalidad es reemplazada por la diplomacia del afecto, un orden social complejo donde la empatía es la moneda de cambio más valiosa. Los bonobos han desarrollado una estructura donde los conflictos no se resuelven con colmillos, sino con vínculos sociales reforzados por el contacto físico y la resolución colectiva. Es una alternativa evolutiva que desafía la noción de que solo el más fuerte sobrevive mediante la dominación. Aquí, las hembras forman coaliciones poderosas que mantienen a raya la agresión, creando un ambiente de cooperación que permite al grupo prosperar en áreas de gran densidad de recursos. Cada encuentro entre individuos es una oportunidad para reafirmar lazos, utilizando el afecto como una herramienta política que asegura la paz interna. Esta sofisticación social no es una señal de debilidad, sino una estrategia de supervivencia altamente eficiente, que reduce el estrés y las heridas dentro del grupo, permitiendo que la energía se enfoque en la crianza y la búsqueda de alimento. En la Catedral de Árboles del Congo, el bonobo es el diplomático de la selva, recordándonos que la inteligencia emocional es un arma tan poderosa como cualquier garra o colmillo en la lucha por la permanencia de la especie. Esa misma inteligencia colectiva, aunque manifestada de una forma más monumental, se encuentra en el elefante de selva, el verdadero arquitecto del ecosistema. Estos colosos no solo habitan la selva, sino que la moldean físicamente a través de los siglos. Poseedores de una memoria prodigiosa, los elefantes siguen rutas ancestrales grabadas en su conciencia, senderos que han sido recorridos por generaciones y que actúan como las arterias del Congo. Al moverse, su masa derriba árboles pequeños y abre claros en el bosque, permitiendo que la luz del sol alcance finalmente el suelo
y dé vida a nuevas plantas. Son creadores de biodiversidad botánica, transportando semillas en sus estómagos a lo largo de kilómetros, sembrando el futuro de la selva con cada paso que dan. Sus colmillos, a menudo más rectos y delgados que los de sus parientes de la sabana, para navegar por la densa vegetación. Son herramientas para excavar en busca de minerales esenciales en los claros salinos conocidos como bays. En estos puntos de encuentro, la geografía misma se transforma bajo su peso, creando pozas de agua que benefician a innumerables especies. El legado de los elefantes es una historia escrita en la tierra, una transformación constante que asegura que la selva no se cierre sobre sí misma, manteniendo un dinamismo vital que solo estos gigantes pueden proporcionar con su andar pausado, pero implacable. Sin embargo, donde la tierra se rinde ante el dominio del agua, surge una figura de terror prehistórico que no conoce la piedad. El cocodrilo del Nilo es el tirano de los pantanos, un depredador oportunista que ha perfeccionado el arte de la espera durante millones de años. Sumergido en el limo, con solo sus ojos y fosas nasales rompiendo la superficie, como trozos de madera a la deriva, este reptil es el maestro de la emboscada. Su metabolismo es una obra maestra de la eficiencia, permitiéndole pasar meses sin comer, esperando el error fatal de un animal sediento. Cuando el ataque ocurre, es una explosión de violencia hidráulica. La fuerza de su mordida es devastadora, capaz de triturar huesos y arrastrar a las presas más grandes hacia el abismo acuático. En el río, el cocodrilo actúa como un regulador esencial, controlando las poblaciones de peces y otros animales, asegurando que solo los más aptos sobrevivan a la prueba del agua. Su paciencia es su mayor virtud y su sentencia más temida. Un recordatorio de que en los cauces fluviales del Congo, el peligro no siempre ruge, a veces simplemente espera en silencio bajo la capa de vegetación en descomposición, aguardando el momento en que la sed supere a la cautela. Pero incluso el cocodrilo debe ceder el paso ante el verdadero guardián territorial de los ríos, el hipopótamo. A pesar de su apariencia pesada y movimientos aparentemente lentos, este coloso es poseedor de un temperamento explosivo, que lo convierte en uno de los animales más peligrosos de África. Su masa es un arma en sí misma, capaz de volcar embarcaciones y aplastar a cualquier rival que se atreva a invadir su dominio acuático. La competencia por el espacio en los tramos más profundos del río es brutal, y los machos defienden sus harenes con una ferocidad que deja cicatrices profundas en su piel curtida. Sus bostezos no son señales de sueño, sino exhibiciones de colmillos masivos que pueden partir a un cocodrilo por la mitad. El hipopótamo crea zonas de exclusión donde ningún otro depredador se atreve a entrar, estableciendo un orden basado en la fuerza bruta y la intolerancia absoluta. Al salir del agua por la noche para alimentarse, sus pisadas crean canales en el barro que alteran el flujo del agua, modificando el paisaje para su propio beneficio y el de otras especies menores que aprovechan estos nuevos microhábitats. Es un tanque de la naturaleza, una fuerza de la naturaleza que no pide permiso y cuya mera presencia redefine las reglas de convivencia en las arterias líquidas del corazón de África. Bajo la agitación y el caos que provocan estos grandes mamíferos, en las corrientes más oscuras y silenciosas, opera una especialista de la muerte discreta. La cobra de agua es un prodigio de la adaptación, una cazadora que ha cambiado la tierra firme por la agilidad subacuática. En un entorno donde la visibilidad es nula, debido al sedimento y la vegetación, ella confía en su capacidad para detectar las vibraciones más sutiles y en una precisión quirúrgica que no admite errores. Su veneno es una mezcla letal diseñada para paralizar instantáneamente a sus presas, evitando que escapen en la inmensidad del río. Se desliza entre las raíces sumergidas como una cinta de seda mortal, acechando peces y anfibios con una letalidad oculta que pocos llegan a presenciar. Mientras los gigantes luchan en la superficie por el territorio y el poder,
La cobra de agua representa el acecho silencioso, la amenaza que no se ve venir, pero que es igual de definitiva. Su existencia es un testimonio de la especialización extrema necesaria para sobrevivir en el Congo, donde cada nicho, por pequeño u oscuro que sea, tiene un soberano que ha reclamado su lugar en la jerarquía de la selva. Así, desde el gorila en las tierras bajas hasta la cobra en las profundidades del río, la vida en este Edén peligroso se teje en una red de poder, estrategia y una voluntad inquebrantable de persistir contra toda posibilidad, bajo el dosel de esmeralda donde la humedad se convierte en una segunda piel. El reino del agua cede su protagonismo a la solidez de la tierra, donde emerge una figura de poder incalculable y temperamento volcánico. El búfalo de bosque, un titán de la maleza, se desplaza a través de la vegetación densa con una contundencia que desafía la fragilidad del entorno. A diferencia de sus parientes de las llanuras, este coloso posee un pelaje rojizo que se mimetiza con el barro arcilloso y unos cuernos que, aunque más compactos, actúan como una sentencia de muerte para cualquiera que ose invadir su espacio personal. Su musculatura es un muro de resistencia pura, una arquitectura de fuerza diseñada para embestir con la potencia de una luz. El aire se vuelve pesado cuando el búfalo se detiene. Sus fosas nasales captan el aroma del peligro mucho antes de que éste se materialice, y su mirada, cargada de una sospecha ancestral, escanea las sombras. No hay diplomacia en su paso, solo una soberanía absoluta basada en la intimidación física. Cada movimiento de este tanque biológico es una demostración de que en el Congo, la fuerza bruta es un lenguaje que todos respetan, una barrera infranqueable que protege su linaje de los depredadores que acechan en la penumbra. La tensión muscular del búfalo es una cuerda de arco tensada al máximo, lista para liberar una energía devastadora ante el menor crujido de una rama, convirtiendo la maleza en un campo de batalla donde solo el más fuerte permanece en pie. Mientras el búfalo domina mediante la presencia física, en los rincones más profundos y místicos del bosque de Ituri, habita un ser que parece nacido de un sueño febril de la naturaleza. El okapi, el espectro silencioso, es la antítesis del estruendo. Este animal sagrado, con sus patas rayadas que imitan los juegos de luces y sombras de la selva, se mueve con una delicadeza que roza lo sobrenatural. Sus orejas, grandes y móviles como radares de obsidiana, son capaces de detectar el roce de una hoja cayendo a cientos de metros, permitiéndole desvanecerse antes de que cualquier amenaza pueda siquiera percibir su rastro. Es un fantasma que camina entre los árboles, un guardián de secretos que ha evadido la mirada del hombre y del depredador durante milenios. Su lengua azulada, larga y prensil, se desliza entre las ramas para alcanzar los brotes más tiernos, en un ritual de alimentación que es pura elegancia. El okapi no necesita la furia del búfalo porque posee el don de la invisibilidad. Su existencia es una lección de supervivencia basada en la evasión y el misticismo. En la quietud de su dominio, el tiempo parece detenerse, y cada paso que da es una caricia al suelo húmedo, una danza de cautela que lo mantiene a salvo en un mundo donde ser visto es, a menudo, el primer paso hacia la muerte. Sin embargo, el silencio del suelo no ofrece protección contra el terror que desciende desde el firmamento. Por encima del okapi, en la catedral de ramas que forma el techo de la selva, el águila coronada patrulla con una visión telescópica que no conoce la piedad. Este coloso del aire es el soberano indiscutible de las alturas, un depredador cuya audacia aérea no tiene parangón. Sus garras, gruesas como dedos humanos y armadas con uñas de una dureza mineral, son herramientas de precisión diseñadas para quebrantar columnas vertebrales en un instante. El águila coronada no solo caza, ella ejecuta una emboscada vertical desde el azul infinito,
lanzándose en un picado silencioso que atraviesa el follaje con la velocidad de un rayo. Sus alas, anchas y poderosas, le permiten maniobrar en espacios reducidos con una agilidad asombrosa, convirtiéndola en la pesadilla de cualquier criatura que habite el dosel. Cuando sus ojos se fijan en una presa, la sentencia ya ha sido dictada. El impacto es un estallido de plumas y fuerza, un recordatorio de que en el Congo, el peligro no solo acecha en el barro o tras los troncos, sino que cae como un castigo divino desde las nubes, transformando la belleza del vuelo en un acto de brutalidad necesaria para el equilibrio de la vida. Bajo la sombra constante de estas alas majestuosas, la vida en las copas de los árboles es un ejercicio de vértigo y agilidad extrema. El cercopiteco de Hamelin, un acróbata del bambú con un rostro que parece una máscara de sabiduría antigua, navega por este laberinto vertical con una destreza que desafía la gravedad. Su existencia es una coreografía constante de saltos imposibles y equilibrios precarios, donde cada rama es un puente hacia la seguridad o una trampa mortal. Estos primates han desarrollado una comunicación compleja, una serie de llamadas y gestos que mantienen la cohesión de su grupo frente a la amenaza constante de los depredadores aéreos y terrestres. La vida social del cercopiteco es su mayor escudo. Mientras unos se alimentan de los brotes tiernos, otros vigilan el horizonte con una atención implacable. Su agilidad no es solo física, sino mental, permitiéndoles procesar rutas de escape en fracciones de segundo. Verlos moverse es presenciar una fluidez que parece ignorar el vacío que se abre bajo sus pies, una resistencia vital que se manifiesta en cada pirueta y en cada mirada compartida, recordándonos que en la comunidad reside la fuerza necesaria para sobrevivir en un entorno donde el error más pequeño se paga con la vida. Al descender hacia los límites donde la selva se encuentra con las sabanas ocultas, la inteligencia toma una forma más oscura y estratégica. La hiena manchada, a menudo incomprendida, emerge como la estratega suprema de las sombras. No es solo una carroñera, sino una cazadora incansable, cuya resistencia física le permite agotar a presas mucho más grandes que ella. Sus mandíbulas, capaces de triturar huesos con la facilidad de quien rompe una rama seca, son el testimonio de una evolución dedicada a la eficiencia total. En la jerarquía de la hiena, la estructura social es compleja y matriarcal, una dinastía de poder donde la cooperación es la clave para dominar el territorio. Sus risas histéricas, que resuenan en la noche del Congo, no son burlas, sino un lenguaje codificado de guerra y posesión. La hiena es el vínculo entre la vida que florece y la materia que retorna a la tierra. Ella limpia el bosque, recicla la muerte y la convierte en energía para su clan. Su presencia es un recordatorio de que la inteligencia social y la perseverancia pueden superar incluso a la fuerza más bruta, estableciendo un orden propio en el caos de la selva. Cuando la luz del sol se retira por completo y la oscuridad se vuelve absoluta, un caballero acorazado comienza su patrulla nocturna. El pangolín gigante, envuelto en una armadura de escamas de queratina que parecen hechas de hierro forjado, se desplaza con una parsimonia majestuosa. Cada una de sus escamas es un escudo individual, una defensa impenetrable que se cierra en una esfera perfecta ante cualquier amenaza, convirtiéndolo en una fortaleza viviente. Este ser ancestral busca incansablemente termiteros y hormigueros, utilizando sus garras poderosas para desgarrar la tierra y su lengua pegajosa para extraer su sustento. El pangolín es un superviviente de una era olvidada, un testimonio de que la defensa puede ser tan efectiva como el ataque más feroz. En el silencio de la noche, el roce de sus escamas contra la vegetación es el único sonido que delata su paso, un eco metálico en un mundo de carne y hueso. Su vida es una búsqueda solitaria, un camino de introspección biológica, donde la seguridad reside en la propia piel, ofreciendo un contrapunto de calma
y solidez frente a la agresividad frenética de los depredadores que dominan las horas de luz. En los arroyos cristalinos que serpentean entre las raíces, la biología se vuelve extraña y fascinante con la presencia de la rana peluda. Este anfibio, un extraño mutante de la evolución, posee adaptaciones que parecen sacadas de una leyenda oscura. Durante la época de cría, los machos desarrollan filamentos cutáneos que parecen pelo, pero que en realidad son extensiones que les permiten absorber más oxígeno del agua, permitiéndoles proteger sus nidos durante periodos prolongados, sin necesidad de emerger. Pero su secreto más asombroso reside en su defensa. Cuando es atacada, la rana peluda es capaz de romper sus propios huesos de los dedos para proyectarlos a través de la piel, creando garras retráctiles de hueso puro con las que hiere a sus agresores. Es una anatomía de lo imposible, una voluntad de sobrevivir que llega al extremo de la automutilación defensiva. Esta pequeña criatura encarna la adaptabilidad extrema del Congo, donde incluso los seres más pequeños poseen mecanismos de protección que desafían la lógica, conectando la armadura externa del pangolín con una resistencia interna y química que asegura su lugar en el ecosistema acuático. Pero ninguna defensa, por extrema que sea, parece suficiente cuando se enfrenta a la legión imparable. La hormiga guerrera no conoce el miedo, no conoce el cansancio y no conoce la derrota. Como una alfombra de muerte viviente, millones de estos insectos avanzan por el suelo de la selva en una marcha que devora todo a su paso. Poseen una mente de colmena, una inteligencia colectiva que coordina ataques contra presas que superan miles de veces su tamaño individual. Incluso los grandes felinos y los elefantes respetan el paso de la marabunta, pues saben que contra la multitud no hay defensa posible. Sus mandíbulas se cierran con una tenacidad implacable y su agresividad es absoluta. La marcha de la hormiga guerrera es un recordatorio de que el poder colectivo es la fuerza más devastadora de la naturaleza. Son el ejecutor silencioso del microcosmos, una marea de quitina que limpia el suelo de la selva y transforma el paisaje en cuestión de horas. En su avance, la individualidad desaparece, dejando solo una voluntad única de expansión y consumo. Un organismo múltiple que desafía cualquier jerarquía establecida por los grandes titanes de la selva. Sin embargo, donde la hormiga guerrera trae la destrucción y el vacío, el cálao de casco negro trae la promesa de la vida y la renovación. Este mensajero del bosque, con su vuelo ruidoso que suena como el jadeo de una máquina de vapor, es el gran sembrador del Congo. Su enorme pico, coronado por un casco de estructura ligera pero imponente, es la herramienta perfecta para consumir una vasta variedad de frutos. Al desplazarse grandes distancias, el cálao dispersa las semillas a través de sus excrementos, actuando como un arquitecto invisible que planta los bosques del futuro. Es una pieza clave para la reforestación natural, un vínculo vital entre las diferentes áreas de la selva que asegura la diversidad botánica. El cálao observa desde lo alto el caos del suelo, el paso de las hormigas y la lucha de los depredadores, cumpliendo una función que trasciende la simple supervivencia individual. Su presencia es un símbolo de esperanza, una señal de que el ciclo de la vida siempre encuentra una forma de regenerarse, utilizando las alas de este pájaro majestuoso para llevar la vida allí donde la muerte ha dejado su huella. Desde esa altura donde el cálao planea, el suelo parece un tapiz de sombras, pero para la pitón de ceba, el suelo es su tablero de ajedrez. Esta constrictora suprema, un coloso de músculo y escamas, representa la fuerza de la paciencia absoluta, capaz de permanecer inmóvil durante semanas, mimetizada con la hojarasca. La pitón espera el momento exacto en que una presa cruza su radio de acción. Su ataque es una explosión de velocidad que contradice su naturaleza lenta. En un parpadeo, sus anillos se envuelven alrededor de la víctima, ejerciendo una presión que detiene el corazón y colapsa los pulmones. No hay veneno aquí, solo la aplicación pura de la física y la fuerza muscular masiva.
La pitón puede engullir presas enteras, desde pequeños antílopes hasta depredadores menores, gracias a una mandíbula que se desencaja para desafiar los límites de la anatomía. Es el abrazo mortal de la selva, una presencia que domina el estrato inferior con una autoridad silenciosa e implacable, recordando a todos que el suelo que pisan puede, en cualquier momento, cobrar vida y reclamarlos para siempre. Bajo ese mismo suelo, en la tierra removida y el lodo fértil, el potamoquero desarrolla su existencia social y laboriosa. Este pariente salvaje del cerdo, con su pelaje brillante y sus pinceles de pelo en las orejas, es un rastreador incansable. Su olfato agudo le permite localizar raíces, bulbos e invertebrados ocultos bajo la superficie, y su actividad de excavación altera constantemente el terreno, creando microhábitats para otras especies. Los potamoqueros viven en grupos familiares cohesionados, donde la protección de las crías es la prioridad absoluta. A pesar de su apariencia algo cómica, son animales valientes y capaces de defenderse con ferocidad si se ven acorralados. Su constante remover de la tierra facilita el trabajo de sembradores como el cálao, preparando el lecho para que las semillas germinen. Son los jardineros del Congo, seres que, en su búsqueda diaria de alimento, mantienen la salud del suelo y aseguran que la energía fluya desde las profundidades hacia el resto de la cadena trófica, moviéndose con una energía incesante que contrasta con la inmovilidad letal de la pitón que los acecha desde las sombras. Finalmente, cuando las batallas del día y de la noche llegan a su fin, surge la figura lúgubre y necesaria del marabú. Conocido como el enterrador de la selva, este enorme pájaro de apariencia estoica y bolsa gular rojiza espera con una paciencia infinita. No tiene prisa, pues sabe que en el Congo, la muerte es la única certeza. El marabú es el centinela del final, el encargado de limpiar los restos que otros dejan atrás. Su presencia en los márgenes de los ríos o cerca de los restos de una cacería es una imagen de finalidad absoluta. Con su pico masivo y su mirada impasible, el marabú procesa la materia orgánica, evitando la propagación de enfermedades y cerrando el ciclo de nutrientes. Es un ser que habita el límite entre lo vivo y lo muerto, un recordatorio constante de que nada se desperdicia en este ecosistema implacable. Su silueta recortada contra el cielo crepuscular marca el cierre de un ciclo de lucha y persistencia, preparando el escenario para las transformaciones que están por venir, mientras la selva se sumerge en una nueva fase de su existencia eterna y peligrosa. Bajo el dosel asfixiante donde el aire se vuelve denso y la humedad se pega a la piel como una segunda capa de existencia, emerge una figura que personifica la autoridad máxima de este reino verde. El gorila de Grauer, el monarca absoluto de las tierras bajas, despierta con una parsimonia que contradice la potencia volcánica oculta en sus músculos de obsidiana. No es simplemente un animal que habita el bosque, es el latido mismo de la cuenca del Congo, un titán cuya sola presencia impone un silencio reverencial entre las aves y los insectos. Su pelaje oscuro, profundo como un abismo sin fondo, absorbe la escasa luz que logra perforar la techumbre de hojas, mientras sus manos, de una fuerza capaz de triturar troncos, se mueven con una delicadeza asombrosa para recoger los brotes más tiernos. En este rincón del mundo, donde la violencia suele ser la moneda de cambio, el gran lomo plateado establece un orden basado en una jerarquía inamovible, protegiendo a su linaje con una determinación que bordea lo sagrado. Cada movimiento suyo es una sentencia de estabilidad para su familia, un recordatorio de que, bajo su mando, la selva encuentra un equilibrio precario pero necesario. La mirada de este patriarca no es la de un simple depredador, sino la de un soberano que carga con el peso de una sabiduría ancestral, acumulada a través de milenios de supervivencia en el corazón de las tinieblas. Sus ojos, cargados de una inteligencia melancólica y profunda, vigilan cada sombra y cada crujido del follaje,
detectando amenazas que para otros serían invisibles. Este coloso no busca el conflicto por capricho, pero su protección es feroz e implacable si alguien osa perturbar la paz de su harén o la seguridad de sus crías. Es un guardián de una dinastía antigua, un ser que entiende que su fuerza bruta es solo el último recurso frente a la diplomacia silenciosa que mantiene unido al grupo. A través de gruñidos guturales y gestos cargados de significado, el gorila de Grauer dicta el ritmo de la marcha diaria, decidiendo dónde comer y dónde descansar, mientras su sola sombra proyectada sobre el suelo húmedo sirve como un escudo contra el caos exterior. Sin embargo, en la periferia de su dominio, donde la luz se desvanece y la vegetación se vuelve un muro impenetrable, acecha una fuerza de naturaleza distinta, una que no necesita de la masa física para imponer su voluntad. El leopardo del Congo es la sombra invisible que se desliza por las ramas superiores, un maestro del camuflaje que habita en el espacio entre la realidad y el mito. Mientras el gorila domina el suelo con su presencia masiva, el leopardo gobierna el dosel mediante una ausencia calculada, siendo un espectro que solo se materializa en el instante preciso de la muerte. Su piel, una obra maestra de la evolución decorada con rosetas que imitan el juego de luces y sombras del bosque, lo convierte en un fantasma dentro de la catedral de vegetación. Cada paso que da es una lección de sigilo absoluto. Sus garras retraídas no emiten sonido alguno sobre la corteza húmeda, y su respiración es tan tenue que ni siquiera el oído más fino de un antílope podría detectarla. Es el contrapunto perfecto al monarca de las tierras bajas. El leopardo no necesita ser visto para ser temido, pues su leyenda se escribe con las desapariciones repentinas de aquellos que se aventuran demasiado lejos de la seguridad del grupo. Su paciencia es eterna, una espera de obsidiana que puede durar horas bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial, aguardando el error fatal de su presa. Esta paciencia felina es un arte refinado, una emboscada silenciosa que se gesta en la inmovilidad más absoluta. El leopardo analiza el entorno con una precisión quirúrgica, calculando distancias, trayectorias y el momento exacto en que la gravedad se convertirá en su aliada, para caer desde las alturas como una sentencia divina. Su fisiología está diseñada para la explosión de violencia contenida. Sus tendones son muelles de acero listos para dispararse, y su mandíbula posee una fuerza capaz de asfixiar a presas que doblan su peso. En la quietud de su acecho, el tiempo parece detenerse, creando una tensión que satura el aire de la selva, antes de que el ciclo vital reclame su tributo de sangre. Es un depredador ápice que entiende la economía del esfuerzo, prefiriendo la eficacia de un solo golpe letal a la persecución agotadora. Pero mientras este solitario ejecutor aguarda en las alturas, más allá, en las zonas donde el bosque se abre en claros de luz, existe otra forma de vida que desafía la brutalidad imperante mediante la cooperación y la armonía. Los bonobos, los diplomáticos de la selva, habitan un mundo social de una complejidad fascinante donde la resolución de conflictos no nace de la agresión, sino del afecto y la empatía. En esta sociedad de primates, el contacto físico y los vínculos emocionales son el pegamento que mantiene unida a la comunidad frente a las adversidades del Congo. A diferencia de sus primos más belicosos, los bonobos han evolucionado para utilizar la sexualidad y el juego como herramientas para disipar la tensión, creando una cultura de paz que parece un milagro en un ecosistema tan implacable. Sus gritos agudos y sus juegos acrobáticos en las copas de los árboles son el testimonio de una inteligencia social superior, donde cada individuo tiene un papel que desempeñar en el mantenimiento del equilibrio grupal. Es una alternativa evolutiva que demuestra que la supervivencia no siempre depende de quién tiene los colmillos más largos, sino de quién es capaz de forjar las alianzas más fuertes. En este entorno, la agresión es una anomalía, y la cohesión es la estrategia suprema para enfrentar los peligros que acechan en las sombras del bosque.
Este orden social está regido por un matriarcado sagrado, donde las hembras bonobo ostentan el poder a través de una red de apoyo mutuo y solidaridad inquebrantable. El poder de la empatía es aquí la fuerza soberana, permitiendo que el grupo prospere, incluso cuando los recursos son escasos o las amenazas externas aumentan. Las hembras líderes no dominan por la fuerza física, sino por su capacidad para mediar y asegurar que la paz prevalezca sobre el caos individualista. Esta estructura ofrece una lección de resiliencia biológica, pues un grupo unido es mucho más difícil de atacar para un depredador solitario como el leopardo. La vida de los bonobos es una danza constante de interacciones sociales, un tejido de cuidados y afectos que prepara el terreno para entender que en el Congo, la grandeza se manifiesta de muchas formas. Mientras estos acróbatas sociales se desplazan por las alturas, el suelo de la selva comienza a temblar bajo el peso de los verdaderos ingenieros de este mundo, aquellos cuya marcha transforma el paisaje mismo de manera irreversible. Los elefantes de selva emergen de la espesura como colosos grises, arquitectos del ecosistema que, con su paso majestuoso, abren autopistas biológicas a través de la vegetación impenetrable. Sus cuerpos masivos, aunque más pequeños que los de sus parientes de la sabana, son tanques de carne y hueso que derriban árboles y aplastan la maleza, creando senderos que serán utilizados por cientos de otras especies. Al alimentarse, estos gigantes dispersan semillas de árboles frutales que de otro modo no podrían germinar, asegurando la renovación constante de la selva. El sonido de sus pisadas es un trueno sordo que resuena en el suelo húmedo, y el olor a tierra removida y vegetación triturada marca su paso por el territorio. No son solo habitantes del bosque, son sus creadores, moldeando la geografía del Congo con cada movimiento de su trompa y cada embestida de sus colmillos de marfil. Su presencia conecta la vida social de los primates con la ingeniería ambiental a gran escala, demostrando que en este reino, cada ser tiene una función vital que trasciende su propia existencia. Guiados por una memoria prodigiosa que se remonta a generaciones, estos gigantes siguen senderos de conocimiento transmitidos por la matriarca, la guardiana de los secretos del bosque. Ella recuerda la ubicación exacta de las fuentes de sal y los pozos de agua ocultos en lo más profundo de la selva, lugares sagrados donde los elefantes se reúnen para socializar y reponer minerales esenciales. Este legado de sabiduría es la clave de su persistencia histórica en un entorno que cambia constantemente, una herencia que une el pasado con el presente en una lucha continua por la supervivencia. La matriarca es el mapa viviente de su especie, una líder que entiende los ciclos de la naturaleza y sabe cuándo es el momento de avanzar y cuándo el de refugiarse. Su liderazgo es una mezcla de fuerza y ternura, protegiendo a los jóvenes con una muralla de cuerpos masivos mientras cruzan los ríos caudalosos que dividen su dominio. Sin embargo, al acercarse a las orillas de estos cursos de agua, los gigantes deben enfrentarse a un peligro que ha permanecido inmutable desde la era de los dinosaurios. El cocodrilo del Nilo es el tirano del lodo, el guardián prehistórico que acecha en las aguas turbias de los ríos del Congo. Es un depredador que alcanzó la perfección letal hace millones de años y que, desde entonces, no ha necesitado evolucionar, pues su diseño es una obra maestra de la muerte eficiente. Sumergido casi por completo, con solo sus ojos y fosas nasales rompiendo la superficie, como trozos de madera a la deriva, el cocodrilo espera con una paciencia de piedra. Su piel, una armadura de escamas duras como el hierro, lo protege de cualquier ataque, mientras su cola poderosa le permite lanzarse con una velocidad aterradora desde las profundidades. En el dominio del agua, él es el juez y el verdugo, un ser que no conoce la piedad y cuya única ley es el hambre. El encuentro entre el mundo terrestre y el acuático es siempre una zona de máxima tensión, un espacio donde la sed puede convertirse en la última acción de un animal desprevenido
que se acerca a beber. Las mandíbulas de este coloso son instrumentos de una potencia devastadora, capaces de ejercer una presión que tritura huesos y desgarra carne con una facilidad espeluznante. El cocodrilo del Nilo utiliza sus sentidos altamente desarrollados para detectar las más mínimas vibraciones en el agua, sintiendo el latido del corazón de su presa antes incluso de verla. Su espera es una forma de meditación macabra, un estado de alerta máxima donde cada nervio está sintonizado con el entorno. Cuando el momento llega, el ataque es una explosión de agua y fuerza bruta, un torbellino de violencia que arrastra a la víctima hacia el abismo líquido donde no hay escape posible. Es el depredador ápice de los pantanos, una presencia constante que infunde terror en el corazón de los más valientes, marcando el límite infranqueable entre la seguridad de la orilla y el peligro mortal de las corrientes. En este rincón del Congo, la vida se aferra a la existencia con uñas y dientes, mientras el ciclo de la depredación continúa su marcha implacable bajo el sol abrasador que apenas logra iluminar el corazón de las tinieblas. Bajo el sol inclemente que calcina las riberas del río, la calma superficial es un engaño que precede a la tormenta de violencia. El hipopótamo, un titán de carne y furia, emerge desde las profundidades lodosas como un soberano absoluto que no tolera la disidencia en su reino líquido. No es el gigante perezoso que las leyendas sugieren, sino un coloso territorial cuya paciencia se ha agotado ante la asfixiante crisis del agua que reduce su dominio a charcos de lodo espeso. El aire se vuelve pesado, cargado con el olor a humedad y la tensión eléctrica de un conflicto inminente, mientras este guardián territorial abre sus fauces en un bostezo que es, en realidad, una sentencia de muerte. Sus colmillos, como dagas de marfil talladas por milenios de evolución implacable, brillan bajo la luz filtrada, advirtiendo que cualquier incursión en sus dominios será castigada con una brutalidad sin precedentes. La escasez de recursos transforma el río en un polvorín, donde cada centímetro de lodo se defiende con la vida, y este monarca de los pantanos está dispuesto a aplastar cualquier rastro de esperanza de los intrusos que osan desafiar su autoridad ancestral. El rugido gutural que emana de su pecho vibra en el suelo, una advertencia sónica que resuena en los huesos de cada criatura que depende del agua para sobrevivir en este infierno verde. La tensión finalmente estalla en un duelo de titanes, cuando un grupo de intrusos, desesperados por la sed, cruza la línea invisible trazada por el soberano. El choque es una explosión de fuerza bruta y barro, un encuentro donde la masa de este coloso se convierte en un arma de destrucción masiva contra quienes desafían su dominio. El agua se tiñe de un marrón turbio mientras los cuerpos colisionan con el sonido sordo de la roca golpeando la carne. Una danza macabra de poder donde no existe la misericordia, solo la ley del más fuerte. Es una batalla por el espacio vital, una lucha visceral donde el hipopótamo embiste con la velocidad de un rayo, a pesar de su peso monumental, demostrando por qué es el verdadero tirano de las corrientes. Cada mordida es una sentencia, cada carga es un terremoto que sacude los cimientos de la selva, marcando el clímax de una competencia feroz por la supervivencia en el corazón de las tinieblas. Los rivales retroceden ante la implacable voluntad de este dios mítico del río, cuya dinastía se ha mantenido firme a través de eras de sequía y sangre. En este abismo de desesperación, el dominio del río no se negocia, se arrebata con la fuerza de un titán que no conoce el miedo, dejando claro que en el Congo, la soberanía se escribe con la sangre de los vencidos y la resistencia de los elegidos. El eco de la batalla se desvanece, pero la atmósfera permanece cargada, preparando el terreno para una nueva era de sombras y desafíos en la espesura. Bajo la superficie de las aguas que aún vibran con el eco de la furia de los hipopótamos, el reino del Congo revela una forma de peligro mucho más sutil y refinada. Una muerte que no llega con el estruendo de los huesos rompiéndose, sino con el gélido roce de la seda.
Aquí, donde la luz se disuelve en un verde turbio y denso, emerge la cobra de agua, el veneno silencioso que patrulla las corrientes con una elegancia que hiela la sangre. Este reptil soberano se desliza como una cinta de obsidiana líquida, fundiéndose con las sombras de las raíces sumergidas, donde el tiempo parece detenerse bajo el peso del río. A diferencia de los titanes de la superficie, la cobra no necesita demostrar su fuerza mediante la brutalidad física. Su poder reside en una paciencia ancestral y en la letalidad química que fluye por sus colmillos. Cada movimiento de su cuerpo musculoso es una lección de hidrodinámica, una danza macabra que ignora la resistencia del agua para posicionarse como la sentencia final de cualquier criatura que ose cruzar su territorio. El paso de la violencia bruta de los grandes mamíferos a la precisión quirúrgica de este ofidio marca una transición hacia un terror más íntimo, donde el peligro no se ve venir hasta que ya es demasiado tarde para escapar. La biología de este depredador es una obra maestra de la evolución en el abismo fluvial, dotada de una sensibilidad sensorial que roza lo místico. Sus escamas, diseñadas para detectar las más mínimas vibraciones en la columna de agua, le permiten mapear el entorno con una claridad asombrosa, identificando el pulso vital de los peces que se esconden entre las rocas. Cuando la cobra de agua decide actuar, el ataque es una explosión de velocidad invisible para el ojo humano, una emboscada perfecta ejecutada en la oscuridad del lecho del río. No hay lucha prolongada, solo un impacto preciso y la inyección de un cóctel neurotóxico que apaga el sistema nervioso de la presa en cuestión de segundos. Para los habitantes de estas corrientes, la cobra representa una crisis constante, una sombra que puede materializarse desde cualquier grieta, convirtiendo el refugio en una tumba. Esta eficiencia implacable asegura que el ciclo de la vida continúe sin desperdiciar una sola gota de energía, manteniendo un equilibrio precario, donde la muerte es el motor que impulsa la renovación del ecosistema acuático más misterioso de África. Al emerger de las aguas y adentrarse en la densidad asfixiante del sotobosque, el paisaje cambia drásticamente, revelando al búfalo de bosque, el verdadero tanque de la maleza. En este laberinto de vegetación impenetrable, donde el aire es tan pesado que parece sólido, este coloso de cuernos cortos y piel curtida enfrenta una lucha diaria contra la escasez de recursos y la presión de un entorno que no perdona la debilidad. A diferencia de sus parientes de la sabana, el búfalo del Congo es más compacto y ágil, una adaptación necesaria para navegar entre los troncos caídos y las lianas que cuelgan como sogas desde la Catedral Verde. Su temperamento es explosivo, una mezcla de paranoia y poderío físico que lo convierte en uno de los animales más peligrosos de la selva profunda. Cuando el hambre aprieta o el espacio se reduce, el búfalo no retrocede. Carga con la fuerza de un alud, abriendo senderos a través de la vegetación con su frente de hueso macizo, demostrando que su resistencia es el único lenguaje que entiende la selva cuando la crisis aprieta y la supervivencia se convierte en una guerra de desgaste. Estos escudos de cuero vivientes no caminan solos, pues su estructura social es su defensa más formidable contra los horrores que acechan en las sombras. En el corazón del laberinto verde, la cohesión del grupo es la única barrera real contra los depredadores que, como el leopardo, esperan el menor signo de vacilación para atacar. Bajo un estrés constante provocado por la falta de pastos frescos y la humedad que pudre las pezuñas, los búfalos mantienen una vigilancia colectiva que es casi telepática. Cada miembro de la manada sabe que su vida depende de la proximidad de sus hermanos, formando una muralla de carne y músculo que protege a los más jóvenes de las garras que se ocultan en la penumbra. La resistencia física de estos titanes es legendaria, capaces de soportar heridas que matarían a cualquier otro animal, manteniéndose en pie por pura voluntad ancestral. En esta fase de crisis,
donde cada caloría cuenta y cada paso es un riesgo. El búfalo de bosque se erige como el guardián de su propia dinastía, un símbolo de la terquedad de la vida que se niega a ser extinguida por la oscuridad del Congo. Mientras el búfalo representa la fuerza bruta, en las profundidades místicas del bosque de Ituri habita una criatura que parece extraída de un sueño: el okapi, el fantasma del bosque. Este ser esquivo, con sus patas rayadas y su pelaje de terciopelo color obsidiana, es el símbolo máximo de la fragilidad y el misterio de este ecosistema. Su audición es tan fina que puede detectar el crujido de una hoja a cientos de metros de distancia, una capacidad supersensible que le permite desvanecerse en la niebla antes de que cualquier amenaza sea visible para el ojo humano. El okapi vive en un estado de alerta perpetuo, siendo un detector biológico de los cambios más sutiles en su hábitat. Para este unicornio africano, el bosque no es solo su hogar, sino una extensión de sus propios sentidos, un santuario donde el silencio es su mejor aliado. Sin embargo, en un mundo que se fragmenta y donde los ruidos extraños comienzan a invadir la espesura, el okapi se convierte en el barómetro de una crisis silenciosa que amenaza con borrar su rastro para siempre de la faz de la tierra. La huida del okapi a través de la niebla perpetua es una imagen de melancolía y resistencia, un eco que resuena entre los árboles centenarios mientras busca refugio en las zonas más remotas del Ituri. Su comportamiento extremadamente cauteloso es una respuesta directa a la presión de un mundo que se estrecha, donde cada claro en el bosque representa una vulnerabilidad inaceptable. A medida que se desplaza con una elegancia casi espectral, el okapi sirve como un puente narrativo hacia las amenazas que no vienen del suelo, sino que descienden con furia desde el dosel. Su huida marca el fin de la seguridad en el nivel del suelo y dirige nuestra mirada hacia arriba, hacia donde las copas de los árboles se encuentran con el cielo grisáceo del Congo. Allí, en las alturas, el equilibrio de la naturaleza es mantenido por un verdugo alado que no conoce la piedad y cuya sombra proyecta un terror paralizante sobre todo aquel que vive bajo su dominio. Desde las nubes de vapor que emanan de la selva, emerge el águila coronada, el terror de las alturas y la soberana absoluta del cielo congoleño. Con una visión telescópica que puede identificar el movimiento de un pequeño primate entre el follaje más denso, esta ave de presa patrulla su dominio con la autoridad de un dios antiguo. No es simplemente un cazador, es el ejecutor de una sentencia que cae desde lo alto con la velocidad de un rayo. Sus alas, cortas y anchas, están perfectamente adaptadas para maniobrar en el espacio cerrado de la selva, permitiéndole realizar picados suicidas entre las ramas con una precisión aterradora. El águila coronada es el recordatorio constante de que en el Congo no hay refugio seguro, ni siquiera en las cumbres de los árboles más altos. Su presencia mantiene el equilibrio del ecosistema mediante el miedo, obligando a las poblaciones de monos a mantenerse en un estado de vigilancia que define cada aspecto de su existencia social. El descenso del depredador alado es un análisis visceral de la técnica de caza más letal del aire. Cuando el águila coronada fija su objetivo, generalmente un primate menor o un pequeño antílope, se convierte en un proyectil de garras de acero y voluntad implacable. Sus patas, gruesas como las de un leopardo en miniatura, poseen una fuerza de presión capaz de triturar cráneos instantáneamente, asegurando que la presa no tenga oportunidad de luchar. El ataque es una explosión de plumas y gritos, un momento de crisis absoluta que desgarra la paz del dosel y deja tras de sí un rastro de sangre que se filtra hacia el suelo del bosque. Esta brutalidad necesaria es lo que define la vida en la selva, una lucha constante donde el verdugo y la víctima están unidos en un ciclo eterno de energía. La caída de una presa bajo las garras del águila no es solo una tragedia individual, sino una pieza fundamental en el complejo rompecabezas de la supervivencia,
que rige este corazón de las tinieblas. En las ramas más altas, donde el viento agita las hojas con violencia, el cercopiteco de Hamelin vive su propia agonía. Este acróbata del bambú, con su rostro distintivo y su agilidad asombrosa, se encuentra en una situación desesperada a medida que los refugios seguros desaparecen bajo la presión de los depredadores y la degradación del hábitat. Su vida es una cuerda floja constante entre la necesidad de alimentarse y la obligación de permanecer oculto. La falta de árboles frutales maduros obliga a estos primates a arriesgarse en zonas expuestas, donde se convierten en blancos fáciles para el águila coronada o el leopardo que acecha desde las ramas inferiores. La agilidad que alguna vez fue su mayor orgullo es ahora puesta a prueba hasta el límite, mientras saltan de rama en una danza desesperada por la vida, sabiendo que un solo error, un solo resbalón en la madera húmeda, significa el final de su linaje bajo las garras de un titán hambriento. Para sobrevivir a esta presión insoportable, los cercopitecos han desarrollado un sistema de comunicaciones complejas que resuena a través del dosel como una red de alerta temprana. Sus gritos, una mezcla de silbidos y llamadas guturales, contienen información específica sobre el tipo de amenaza que se aproxima, permitiendo que la comunidad reaccione como un solo organismo ante el peligro. Esta defensa colectiva es su única esperanza en un mundo donde la fuerza individual no es suficiente. Sin embargo, estos gritos de alarma también sirven como un faro para otros habitantes de la selva, aquellos que no cazan por sí mismos, sino que esperan el fracaso y la muerte de los demás para alimentarse. La comunicación de los monos es el preludio de la llegada de los carroñeros, los estrategas de la miseria que prosperan en el caos, y la desesperanza que deja tras de sí la lucha por la supervivencia en las alturas y en el suelo. Es en este escenario de restos y muerte donde aparece la hiena manchada, la carroñera estratega que desafía todas las convenciones de la selva. A menudo malinterpretada como una simple ladrona, la hiena es en realidad una maestra de la inteligencia social y la resistencia incansable. En el Congo, donde la competencia es feroz, ella utiliza su capacidad de análisis para seguir los rastros de las batallas ajenas, posicionándose para reclamar lo que queda cuando los grandes depredadores han terminado. Su risa macabra no es un signo de locura, sino una herramienta de comunicación que coordina al clan en la oscuridad. La hiena prospera donde otros mueren, porque posee la paciencia de un observador eterno y la astucia de quien sabe que en la naturaleza, el orgullo es un lujo que los hambrientos no pueden permitirse. Ella es la sombra que sigue al trueno, la estratega que convierte la crisis de los demás en su propia oportunidad de oro. Finalmente, la secuencia de crisis llega a su conclusión lógica con la eficiencia brutal de las mandíbulas trituradoras de la hiena, capaces de ejercer una presión que pulveriza los huesos más duros. Estas herramientas biológicas aseguran que nada se desperdicie en la cadena trófica del Congo. Al consumir los restos que otros dejan atrás, la hiena actúa como la gran recicladora del ecosistema, limpiando el escenario y transformando la muerte en nueva vida para su clan. Este acto de reciclaje energético es el final de una cadena de eventos que comenzó con el veneno de una cobra y terminó en el estómago de una estratega social. La hiena cierra el círculo, dejando el terreno preparado para los próximos protagonistas de esta epopeya, los defensores acorazados que, con su armadura de escamas y su vida nocturna, representan la última línea de defensa en un mundo donde ser devorado es la única certeza que ofrece la selva más peligrosa de la tierra. Bajo el manto de una noche que parece devorar hasta el último vestigio de esperanza, surge de las entrañas de la tierra un ser que desafía la lógica de la vulnerabilidad. El pangolín gigante, ese caballero acorazado de la cuenca del Congo, emerge como una reliquia de tiempos olvidados, un titán en miniatura envuelto en una armadura de obsidiana orgánica. Cada una de sus escamas de queratina
superpuestas con una precisión geométrica que envidiaría cualquier herrero medieval, representa una sentencia de frustración para los depredadores que acechan en la penumbra. El aire denso y cargado de humedad se desliza sobre su superficie rugosa, mientras el animal avanza con una parsimonia monárquica, confiando plenamente en su blindaje impenetrable. Cuando el peligro se manifiesta en forma de colmillos o garras, este coloso de la maleza no huye, sino que se repliega sobre sí mismo, transformándose en una esfera perfecta, una fortaleza biológica donde las aristas afiladas de sus escamas actúan como cuchillas dispuestas a herir a cualquiera que ose desafiar su integridad. Es una danza de resistencia pasiva en un reino donde la agresión es la norma, un testimonio de que, en el corazón de las tinieblas, la mejor defensa es convertirse en una piedra inexpugnable. El sonido de sus escamas rozando contra la hojarasca seca es el único aviso de su presencia, un susurro metálico que resuena en la catedral de árboles gigantescos mientras el pangolín ignora el caos exterior para concentrarse en su propósito ancestral. Esta armadura, sin embargo, no es un simple capricho estético, sino la herramienta necesaria para permitir una de las especializaciones más fascinantes de la selva. Con sus garras poderosas, diseñadas para demoler estructuras que parecen de hormigón, el pangolín gigante inicia su excavación nocturna, una búsqueda incansable de insectos que constituye su único sustento. El olor a tierra removida y a ácido fórmico impregna el ambiente mientras el animal desmantela hormigueros y termiteros con una fuerza bruta contenida. Es un contraste poético, un ser tan poderosamente protegido que dedica su existencia a alimentarse de lo minúsculo. Su lengua, una cinta viscosa y extensa, se desliza por las galerías subterráneas como un látigo de seda, capturando miles de presas en una coreografía de precisión quirúrgica. Mientras el pangolín se entrega a su festín, su espalda queda expuesta a la oscuridad, pero su fe en la queratina es absoluta. La tensión muscular de sus patas traseras, que sostienen el peso de su armadura mientras excava, demuestra una resistencia física extrema. En este rincón del mundo, donde la luz del sol rara vez toca el suelo, el pangolín es el soberano de lo oculto, un arquitecto del subsuelo que prepara el terreno para otros seres cuyas adaptaciones biológicas rozan lo sobrenatural. Criaturas que han llevado el concepto de defensa a extremos dolorosos y perturbadores. Cerca de los arroyos que serpentean como venas de plata bajo la maleza, habita un extraño mutante que parece haber sido forjado en las pesadillas de un dios antiguo. La rana peluda, un anfibio de apariencia inquietante, presenta en sus flancos unos filamentos cutáneos que ondean como algas en el aire húmedo, otorgándole un aspecto místico y fuera de este mundo. Pero su verdadera naturaleza no reside en su piel, sino en una capacidad de autodefensa única y aterradora que desafía los límites de la biología convencional. Cuando este pequeño habitante del lodo es acosado por una amenaza implacable, su cuerpo reacciona con una violencia interna que estremece los sentidos. No posee garras externas permanentes, por lo que debe crearlas a partir de su propio cuerpo. La atmósfera se vuelve pesada, cargada de una tensión eléctrica, mientras la rana se prepara para ejecutar su sentencia de supervivencia. Es un momento de pura brutalidad biológica, donde la anatomía se convierte en un arma de último recurso, un recordatorio de que en el Congo, incluso los seres más pequeños poseen un instinto de preservación que raya en lo macabro y lo sublime. El mecanismo es tan fascinante como horroroso. La rana peluda provoca fracturas de supervivencia en sus propios huesos para defenderse. En un acto de sacrificio físico extremo, quiebra las falanges de sus patas traseras, forzando a los huesos astillados a perforar su propia piel para emerger como garras óseas, afiladas y letales. Es una maniobra que rompe la lógica de la autocuración, un despliegue de dolor transformado en poder ofensivo. Estas garras,
nacidas de la ruptura y el trauma, son capaces de infligir heridas profundas a cualquier atacante que subestime a este habitante de los pantanos. La imagen de la rana, con sus huesos expuestos y listos para el combate, es la encarnación de la lucha implacable por la vida en un ecosistema que no perdona la debilidad. Este proceso de regeneración y destrucción constante sitúa a la rana peluda como un titán del microcosmos, un ser que prefiere destrozar su propia estructura antes que ceder ante el abismo de la extinción. Es una metáfora sangrienta de la resistencia del Congo, un preludio necesario para comprender que la supervivencia individual a menudo requiere sacrificios que escapan a la comprensión humana, preparando el escenario para una amenaza que no conoce el dolor individual, sino la voluntad colectiva. Desde el horizonte del suelo forestal, un rumor sordo comienza a crecer, un sonido que no proviene de un solo coloso, sino de millones de voluntades unidas en una sola dirección. Es la legión imparable, el avance de la hormiga guerrera, una fuerza de la naturaleza que fluye por la selva como un río de obsidiana líquida. Estas criaturas no conocen el miedo ni la vacilación. Son una mente de colmena dictando una sentencia de muerte para cualquier ser lo suficientemente lento como para cruzarse en su camino. Su avance es una marea de agresividad absoluta que devora todo a su paso, desde pequeños insectos hasta vertebrados que no logran escapar de su abrazo asfixiante. El suelo parece cobrar vida, vibrando bajo el peso de una multitud que actúa con la precisión de un solo organismo. No hay líderes individuales en este ejército, solo una misión ancestral de consumo y expansión que transforma el paisaje en un campo de batalla perpetuo. La coordinación es tal que son capaces de construir puentes con sus propios cuerpos, sacrificando individuos por el bien de la masa, demostrando que en el Congo, la unión no es solo fuerza, es una herramienta de dominación absoluta que humilla a los depredadores más solitarios. Este asalto a la biodiversidad es una muestra de cómo la inteligencia social y la mente de colmena pueden derribar a presas mucho mayores, estableciendo un dominio que ningún titán individual puede igualar. Las hormigas guerreras operan con una eficiencia brutal, desmembrando a sus víctimas con mandíbulas que funcionan como cizallas incansables. El caos que generan a su paso es una sinfonía de destrucción necesaria, un proceso que limpia el suelo de la selva y redistribuye la energía con una velocidad vertiginosa. Mientras la legión avanza, el resto de los habitantes del bosque observa con un temor reverencial, sabiendo que no hay armadura ni garra que pueda detener a un enemigo que no tiene rostro, sino millones de bocas hambrientas. La selva se convierte en un teatro de guerra donde la estrategia colectiva supera a la fuerza bruta, creando un puente narrativo hacia las alturas, donde otros observadores, los mensajeros del bosque, contemplan desde sus atalayas verdes el flujo incesante de la vida y la muerte. En este abismo de vegetación, la hormiga guerrera es el recordatorio final de que nadie es soberano por siempre, y que incluso el más poderoso de los dioses míticos debe rendir cuentas ante la marea implacable de lo pequeño, cuando actúa como un solo corazón latente. Desde las alturas inalcanzables, donde el dosel arbóreo se funde con el cielo plomizo, surge un sonido rítmico y pesado que corta el aire como el batir de remos en un océano de esmeralda. El cálao de casco negro, el mensajero del bosque, despliega sus alas con una solemnidad que solo un soberano del aire podría poseer. Su vuelo no es solo un desplazamiento, es una misión sagrada que sostiene los cimientos de esta catedral de biodiversidad. Con su casco oscuro y prominente, que parece tallado en la obsidiana más pura, este ave atraviesa los claros de la selva llevando consigo el secreto de la eternidad. Mientras las legiones de hormigas devoran y los grandes depredadores desgarran, el cálao se dedica a la construcción silenciosa. Al alimentarse de los frutos más remotos, se convierte en el vehículo de la vida, transportando semillas en su interior que serán depositadas a kilómetros de distancia,
asegurando que el mapa genético de la selva se expanda más allá de sus fronteras actuales. Su presencia es un bálsamo de esperanza tras la violencia de la supervivencia, un recordatorio de que cada estruendo en el bosque tiene su contraparte en el susurro de una semilla que cae sobre la tierra fértil. El aire silba entre sus plumas mientras observa desde su atalaya el flujo incesante de la existencia, actuando como el arquitecto alado que dibuja los límites de este reino verde con cada aleteo poderoso y constante. Esta reforestación natural no es un evento azaroso, sino un ciclo de la vida perfectamente orquestado en el pico de este titán emplumado. El Calao garantiza que el futuro del Congo no sea una página en blanco, sino un libro denso y vibrante que se escribe con cada árbol que nace de sus viajes. La persistencia de la flora depende de este vínculo místico entre el animal y el fruto, una danza de interdependencia donde la supervivencia de uno es la garantía del otro. Sin el Calao, la selva perdería su capacidad de regenerarse, condenando a las generaciones futuras de primates y elefantes al hambre y al olvido. Pero mientras este mensajero surque los cielos, la vida encontrará su camino, incluso en los rincones más devastados por el paso de las tormentas o el fuego. Sin embargo, la mirada del observador debe descender ahora desde las nubes hacia las sombras más profundas, abandonando la ligereza del aire para adentrarse en la humedad opresiva del suelo, donde la luz del sol muere y donde otros guardianes, mucho más silenciosos y letales, aguardan su turno en el gran teatro de la existencia africana. Allí, entre las raíces retorcidas que parecen dedos de gigantes enterrados, se desliza la pitón de Seba, la constrictora suprema de estos dominios. Su cuerpo es un músculo infinito, una cadena de fuerza pura envuelta en una piel que imita los patrones de la hojarasca y el barro. Ella es la reina de la emboscada, una presencia que no necesita velocidad porque posee la paciencia eterna de las piedras. Cuando decide actuar, el tiempo parece detenerse. No hay advertencia, solo un movimiento fluido y letal que envuelve a la presa en un abrazo mortal del que no existe escapatoria. Cada anillo de su cuerpo es una sentencia definitiva, una presión implacable que detiene el latido de los corazones más valientes. En los márgenes de los ríos y en la espesura del bosque denso, la pitón representa el equilibrio final, la fuerza que regula el exceso y que reclama su tributo con una frialdad que estremece el alma. Su fuerza muscular es un testimonio de la evolución perfecta, un diseño ancestral que no ha necesitado cambiar en milenios, porque la eficacia de su abrazo es absoluta y su voluntad es inquebrantable como la roca. Tras la captura viene el proceso más asombroso de este coloso escamoso: la digestión de gigantes. La pitón de Seba posee la capacidad casi mística de engullir presas que superan varias veces el diámetro de su propia cabeza, desencadenando una transformación interna que desafía la lógica biológica. Sus mandíbulas se desencajan con una precisión quirúrgica, permitiendo que el vacío de su garganta reclame la carne y el hueso en un acto de consumo total. Una vez que la presa ha sido ingerida, la serpiente entra en un estado de reposo profundo, una letargia necesaria donde su metabolismo se acelera hasta niveles increíbles para desintegrar lo que ha devorado. En este retiro silencioso, la pitón simboliza la paciencia del Congo, esa espera eterna que sabe que la energía no se pierde, sino que se transforma lentamente. Durante semanas permanecerá inmóvil, fundida con el entorno, mientras su cuerpo procesa el banquete, convirtiéndose en una parte más del paisaje estático. Este reposo es la calma que sigue a la tormenta, un periodo de vulnerabilidad y poder contenido que prepara el terreno para que otros habitantes del suelo forestal continúen con la labor incansable de reciclar la vida. Mientras la gran serpiente descansa, el suelo de la selva comienza a vibrar,
bajo las pezuñas de un buscador de raíces incansable. El potamoquero emerge de la maleza con su pelaje rojizo y sus orejas terminadas en pinceles, moviéndose con una energía que contrasta con la inmovilidad de la pitón. Este suido es el dueño de un olfato agudo, capaz de detectar tesoros ocultos bajo capas de fango y detritos que para otros serían invisibles. Con su hocico poderoso, remueve la tierra con una determinación ancestral, buscando tubérculos, larvas y frutos caídos que se esconden en la oscuridad del suelo. El potamoquero no es solo un buscador de sustento, es un reciclador de la tierra, un animal social que recorre los senderos del bosque en grupos dinámicos, manteniendo una comunicación constante a través de gruñidos y gestos. Su resistencia física es extrema, capaz de atravesar terrenos pantanosos, donde otros quedarían atrapados, encontrando vida y nutrición donde la mayoría solo ve barro y descomposición. Es un tanque de la maleza, un ser que no teme ensuciarse para desenterrar los secretos que la selva guarda celosamente bajo su piel de humus. La actividad constante de estos excavadores de vida tiene un impacto profundo y vital en el ecosistema del Congo. Al remover el suelo de manera tan vigorosa, los potamoqueros actúan como arados naturales, aireando la tierra y permitiendo que las semillas depositadas por el cálao encuentren un lugar propicio para germinar. Su paso rompe la costra dura del terreno, facilitando que el agua de lluvia penetre hasta las raíces más profundas y que los nutrientes se redistribuyan de manera equitativa. Este comportamiento no es solo una búsqueda egoísta de comida, sino un servicio ecológico que cierra el círculo de la vida iniciado en las alturas. Gracias a sus excavaciones, el suelo se mantiene joven y fértil, permitiendo que nuevas plantas broten y que el ciclo del carbono continúe su flujo incesante. Mientras el potamoquero se aleja hacia la penumbra, dejando tras de sí un rastro de tierra removida y vida potencial, el escenario queda listo para los actores finales de este drama. En la distancia, los limpiadores finales esperan su momento, observando cómo cada criatura, desde el ave más majestuosa hasta el suido más humilde, cumple con su destino en esta coreografía de supervivencia y renovación perpetua que define al corazón de las tinieblas. Tras el paso del potamoquero y la remoción constante del suelo fértil, el aire denso de la cuenca del Congo comienza a cargarse con un aroma distinto, un perfume de finitud que atrae a los ojos más pacientes de la selva. Desde las alturas de las ramas secas, una figura lúgubre y estática observa el banquete de la descomposición con una solemnidad que hiela la sangre. Es el marabú, conocido justamente como el enterrador de la selva, un titán de alas oscuras que parece haber emergido de una pesadilla ancestral para cumplir una función sagrada. Su presencia no es un augurio de desgracia, sino el eslabón final que garantiza la pureza del ecosistema, pues este coloso de plumaje deslucido y bolsa gular rojiza posee la misión implacable de limpiar los restos orgánicos que otros depredadores han abandonado. Mientras camina con una elegancia fúnebre sobre el lodo, el marabú escudriña cada rincón con su pico de obsidiana, transformando la muerte en una oportunidad de vida. Su silueta se recorta contra la neblina perpetua, recordándonos que en este corazón de las tinieblas nada se desperdicia y que cada gramo de materia debe volver a la tierra para alimentar el ciclo infinito de la existencia. La luz se filtra entre las hojas gigantescas, iluminando su cabeza calva y su mirada gélida, mientras el ave se prepara para devorar lo que la selva ya no necesita, actuando como un filtro biológico esencial en este laberinto de vegetación y sombras. Esta paciencia estoica define la vida del marabú, un centinela de la putrefacción que puede permanecer inmóvil durante horas interminables, desafiando el calor sofocante y la humedad que todo lo pudre. Su fisiología está diseñada para la resistencia absoluta, permitiéndole esperar el momento preciso en que la carne se vuelve accesible,
conectando así el final de una vida con la regeneración profunda del suelo selvático. No hay prisa en sus movimientos, solo una observación meticulosa que detecta el más mínimo cambio en el entorno, pues sabe que la selva siempre provee a quienes saben aguardar. Al alimentarse de los restos que otros desprecian, el marabú evita la propagación de enfermedades y acelera el retorno de los nutrientes al sustrato, permitiendo que la catedral verde siga creciendo hacia el cielo. Es un guardián de la higiene natural, un soberano de los desechos que entiende que su papel es tan vital como el del cazador más feroz. Su presencia es una sentencia de renovación, una prueba de que incluso en la fealdad aparente reside una utilidad divina que mantiene el equilibrio de este mundo perdido. Cuando finalmente despliega sus alas inmensas para cambiar de posición, el sonido del aire cortado resuena como un susurro del más allá, marcando el ritmo de un tiempo que no se mide en minutos, sino en ciclos de descomposición y renacimiento. Sin embargo, mientras las aves dominan el cielo y los restos de la superficie, en el microcosmos del suelo húmedo se gesta una guerra mucho más sutil y aterradora. Descendemos de las copas de los árboles hacia la oscuridad de la hojarasca, donde el hongo Cordyceps comienza su silenciosa y sistemática conquista. Este usurpador de voluntades es un parásito microscópico que no necesita fuerza bruta ni garras afiladas, sino una precisión química aterradora para someter a sus víctimas. Los insectos desprevenidos, desde hormigas hasta escarabajos, inhalan las esporas invisibles que flotan en el aire saturado de humedad, sin saber que su destino ha sido sellado por un verdugo implacable. Una vez dentro, el hongo comienza a devorar los tejidos internos, pero mantiene vivo al huésped el tiempo suficiente para manipular su sistema nervioso, convirtiéndolo en un títere biológico que obedece órdenes ajenas. El insecto, ahora un cascarón vacío de voluntad, es obligado a abandonar su colonia y escalar hacia las alturas, buscando el lugar perfecto para que el hongo complete su macabra obra. Es una danza de sombras donde la biología se vuelve pesadilla, mostrando que en el Congo la soberanía no siempre pertenece a los más grandes, sino a los más insidiosos. Este control biológico es una ejecución silenciosa que ocurre en cada rincón de la humedad selvática, actuando como un regulador necesario para evitar la sobrepoblación de ciertas especies que podrían desequilibrar el sistema. El Cordyceps no es un villano, sino un ejecutor del microcosmos que mantiene la armonía mediante un ciclo de vida parasitario que parece sacado de los rincones más oscuros de la imaginación. Al diezmar las legiones de insectos, el hongo permite que otras formas de vida prosperen, asegurando que ninguna población domine por completo el suelo de la selva. Es una lucha invisible pero constante, donde la muerte del individuo garantiza la salud del colectivo, un principio que rige desde el hongo más pequeño hasta el elefante más masivo. La humedad perpetua actúa como el caldo de cultivo ideal para este drama, donde cada gota de agua transporta la promesa de una nueva infección. Así, el equilibrio de la cuenca del Congo se mantiene no solo a través de la caza y la recolección, sino mediante esta guerra química que ocurre bajo nuestros pies, recordándonos que la vida es una red compleja de interdependencias donde lo invisible tiene el poder de decidir quién vive y quién muere. Repentinamente, el silencio opresivo de la selva es desgarrado por el rugido de la tormenta, un fenómeno climático extremo que resetea el escenario con una violencia sobrecogedora. El cielo, antes una cúpula de nubes grises, se rompe en 1000 pedazos de agua torrencial que golpean el dosel arbóreo con la fuerza de un titán enfurecido. Las lluvias del Congo no son simples precipitaciones, son cataclismos que obligan a todos los habitantes del bosque a buscar refugio inmediato, bajo las raíces gigantescas o en las oquedades de los troncos milenarios. El viento aúlla entre las lianas, derribando árboles ancianos que caen con un estruendo de obsidiana, abriendo claros en la selva que pronto serán reclamados por la nueva vegetación. Los animales, desde el gorila de Grauer
Hasta el esquivo Okapi se encogen ante la furia de los elementos, reconociendo que frente al poder del clima, todos son iguales. El agua borra los rastros, limpia las heridas de la tierra y prepara el terreno para una nueva etapa de crecimiento, demostrando que la destrucción es solo el preludio de la creación en este entorno implacable. La temperatura desciende bruscamente y la luz desaparece, dejando a la selva sumida en una penumbra líquida donde solo los más fuertes y adaptados logran mantener la calma. Esta inundación vital hace que el río Congo reclame su trono, desbordándose sobre las llanuras y conectando de manera definitiva los mundos terrestre y acuático. El agua, cargada de sedimentos y vida, se extiende como un manto oscuro que redistribuye los nutrientes por toda la cuenca, fertilizando áreas que antes estaban secas y redefiniendo las fronteras territoriales de los depredadores. Los cocodrilos del Nilo aprovechan el aumento del nivel del agua para patrullar nuevas zonas, mientras que los hipopótamos encuentran nuevos canales para defender su dominio con un temperamento explosivo. El desbordamiento de los ríos es el pulso del Congo, un latido que dicta el movimiento de las especies y garantiza que la biodiversidad botánica siga siendo la más rica del continente. Las fronteras se vuelven difusas, y lo que antes era un sendero para elefantes se convierte ahora en una autopista para la cobra de agua, que se desliza con una letalidad oculta bajo la superficie. Es un momento de caos controlado, donde la naturaleza demuestra su capacidad para transformarse y adaptarse, utilizando el agua como el vehículo supremo de la vida y la renovación. En medio de este escenario de violencia climática y biológica, surge una sinfonía de resiliencia que define el espíritu de las criaturas que llaman hogar a este infierno verde. Cada una de las especies, desde el majestuoso leopardo hasta la hormiga guerrera, ha evolucionado durante milenios para sobrevivir a los desafíos más extremos, desarrollando estrategias de adaptación que rozan lo milagroso. El okapi utiliza su audición mística para detectar el peligro antes de que éste se materialice, mientras que el pangolín gigante confía en su armadura impenetrable para resistir los ataques de los depredadores más feroces. Esta lucha constante por la supervivencia ha forjado seres de una fuerza y una inteligencia asombrosas, capaces de encontrar oportunidades donde otros solo verían muerte. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir, sino la habilidad de prosperar en el caos, de convertir la adversidad en una ventaja evolutiva que asegura la continuidad del linaje. Es un testimonio de la voluntad de vivir, un grito de desafío que resuena en cada rincón de la cuenca, recordándonos que el Congo es el campo de pruebas definitivo para la vida en la Tierra. El legado de estos gigantes, tanto en tamaño como en importancia ecológica, revela un ecosistema profundamente interconectado, donde nadie es autosuficiente. Desde el gorila de Grauer que protege sus tierras bajas, hasta el hongo que controla el microcosmos, existe una dependencia mutua que sostiene la salud del corazón de África. Los elefantes de selva actúan como arquitectos, creando senderos que son utilizados por otras especies, mientras que el cálao de casco negro dispersa las semillas que darán origen a los árboles del futuro. Cada acción, por pequeña que sea, tiene una repercusión en la red de la vida, demostrando que la desaparición de un solo eslabón podría desencadenar el colapso de toda la estructura. Esta catedral de biodiversidad se mantiene en pie gracias a la colaboración involuntaria de sus habitantes, una dinastía de seres que, sin saberlo, trabajan juntos para preservar el equilibrio de su mundo. Es una lección de humildad para el observador, pues aquí la grandeza no se mide por el poder individual, sino por la contribución al bienestar del ecosistema global, donde cada criatura cumple un papel soberano en la gran coreografía de la existencia. Sin embargo, esta oscuridad que da vida es también una advertencia sobre la fragilidad de este paraíso salvaje. El futuro de la cuenca del Congo depende de que la selva permanezca impenetrable, de que sus secretos sigan protegidos por la densa vegetación
y los ríos caudalosos que han mantenido alejados a los intrusos durante siglos. La importancia de conservar este santuario no es solo una cuestión de ética, sino de supervivencia para el planeta entero, pues el Congo es uno de los pulmones que permite que el mundo siga respirando. Si la mano del hombre lograra romper el equilibrio de este abismo verde, las consecuencias serían catastróficas para las especies únicas que lo habitan y para el clima global. Debemos preguntarnos si seremos los guardianes de este legado ancestral o los cómplices de su desaparición, pues la selva no perdona la debilidad ni la ignorancia. La preservación de este entorno es la única garantía de que las futuras generaciones podrán ser testigos de la majestuosidad de los titanes que aquí reinan, asegurando que el corazón de las tinieblas siga latiendo con la misma fuerza que lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Con la caída del sol, el crepúsculo en el Ituri trae consigo un cambio en la atmósfera, donde las sombras de un mundo perdido parecen cobrar vida propia. Los sonidos de la selva se transforman. El ruidoso vuelo del cálao es reemplazado por el siseo del apitón de ceba y el ulular de criaturas nocturnas que emergen de sus escondites. La luz dorada se desvanece, dando paso a una oscuridad absoluta que solo es interrumpida por el brillo de los ojos de los depredadores que inician su jornada. Es un momento místico, donde la frontera entre lo real y lo espiritual parece desvanecerse, y la naturaleza eterna y cíclica del Congo se manifiesta en toda su gloria. En esta penumbra, el tiempo parece detenerse, permitiendo que la selva respire y se recupere de las batallas del día. Las sombras se alargan, envolviendo los troncos de los árboles como antiguos sudarios, mientras el susurro del viento entre las hojas cuenta historias de dinastías extintas y de la lucha perpetua que define este territorio soberano. El ciclo se cierra una vez más, solo para comenzar de nuevo con la primera luz del alba, en una repetición infinita que es la esencia misma de la vida salvaje. Congo salvaje es, en última instancia, el latido eterno de las tinieblas, un lugar donde la brutalidad y la belleza coexisten en un equilibrio perfecto que desafía la comprensión humana. Este documental ha sido un viaje al centro de la lucha por la supervivencia, un testimonio de la fuerza implacable de la naturaleza, que no conoce la piedad, pero que rebosa de vida. El Congo permanece como el último gran santuario, una catedral de biodiversidad, donde cada criatura, desde el coloso más imponente hasta el organismo más diminuto, cumple un destino sagrado. Al observar la majestuosidad de este entorno, nos recordamos nuestra propia conexión con el mundo natural y la responsabilidad que tenemos de protegerlo. La lucha continúa. La sangre sigue regando el suelo fértil y el rugido de los soberanos sigue resonando en la espesura, asegurando que el corazón de África nunca deje de latir. En este rincón olvidado del mundo, la vida ha encontrado la manera de prevalecer contra todo pronóstico, recordándonos que mientras la selva permanezca en pie, habrá esperanza para la salvaje y eterna belleza de nuestro planeta. El Congo no es solo un lugar, es un estado de resistencia, un monumento a la vida que persiste en la oscuridad, recordándonos que somos solo testigos de un drama que comenzó mucho antes que nosotros y que, si somos sabios, continuará mucho después de que nos hayamos ido.